Chicos, ¿cuál ha sido su película favorita estrenada en el presente año? La monja. La La verdad de es que Queen. me, Los Vengadores. me gustó demasiado Infinity War de Avengers. los Avengers. La monja. Bueno, la de Freddie Mercury. A los crímenes. Ah, de esa, Asumare. del malo Asumare. del hombre araña el de negro, Venom. Utopía. La monja. Ya, El el mío ha Conjuro, sido Animales Fantásticos y los Crímenes crímenes de de Grindelwald. Podría ser esta última, Sumare 3. Infinity War, creo. Venom. Venom. Asumare 3. La película de Freddie Mercury. Película favorita fue la de Los Opu. ¿Cómo se He llama? visto Asumare. Este año he ido solo. El cine norteamericano ha invadido nuestras carteleras. ¿Acaso en Perú no se hacen películas? ¿Cuál es su película favorita peruana? La última, Sumare 3. Asumare 3, que acaba de salir hace poco, que está en... No, la peruana no miro, la extranjera. Pues nacional. Está difícil porque no veo muchas. Déjame pensar. Asumare. Asumare. Asumare 3. Asumare. No, ya, yo no me acuerdo el nombre. La peruana, Asumare. Asumare la 1. La 1. Asumare 2. Asumare 2. ¿Ya? Asumare. No tanto. No me acuerdo. No. ¿Ustedes han escuchado la película peruana estrenada hace poco llamada Huiña y Pacha? No. ¿Es nacional? No. No tengo idea de qué se trata, ni he escuchado su nombre. No. No. Yo sí. Sí, pero no. Escuché un par de noticias, pero Como vemos, sí hay producto nacional, pero ¿por qué la gente no conoce sobre estas producciones? ¿Por qué los jóvenes prefieren muchas veces, escogen para ver películas extranjeras realizadas en Estados Unidos y otros países en vez de productos hechos acá en Perú? Porque creo que tienen mejor producción y mejor calidad. Es que creo yo que mayormente porque las películas extranjeras traen mayores efectos especiales. Creo que hasta incluso te dejan con intrigas y te dejan con emociones que muchas veces las nacionales no hacen. No, supongo que es por el hecho de que lo nacional como que no estamos muy relacionados a lo nacional y no hay mucha información sobre esto o que aparte de que no nos identificamos con lo nuestro, considero también que es por la calidad o por lo que nos brinda la película en sí. A mí no me gustan mucho las películas nacionales, esas que graban en los pueblos porque tratan de violencia, que las violan a las niñas, que las pegan y no me gusta mucho por eso, no me llama la atención tampoco. Yo creo que es un tema de que la gente como piensa que ya es cotidiano y que estén ahí la super tecnología, que tiene un celular de 800 soles y Claro. no quiere cosas relacionadas tanto a su país. No sé si es algo de, yo qué sé, rechazar a su patria, pero como que se acostumbra más a las culturas ya foráneas, ¿no? Mira, yo prefiero películas de otros países porque la performance de los artistas en Perú no es muy buena, ¿no? Un poco fingido el hecho de hablar y todo eso. Porque creo que las norteamericanas tienen más, tienen más ficción y son más interesantes que del Perú. Tal vez porque tienen mejor trama, son más interesantes y la mayoría, no sé, no me llama mucho la atención los que... ¿Las películas nacionales en verdad son malas? Y listo, se acabó. Adrián Mendoza Torres. Te encontré, profesor. أنت أكثر مجانا كافرين وقد وزن أكم قال تشريد إناج كنا تياس أكثر وتصر كنت إنهاني
Eres una leyenda, Fred. Todos lo somos. ¿Cómo nos podríamos explicar este fenómeno? ¿Cómo se evidencian las teorías críticas en las películas extranjeras como por ejemplo Azumare? Bueno, interesante la pregunta. En principio hubo una revolución a partir de lo que es Frankfurt, en todo lo que es la producción, no solo cinematográfica, sino también a nivel de investigación, que consistió básicamente en hegemonizar, vamos a llamarlo así, ciertos criterios para imponerlos de alguna forma o aprovecharse, si se quiere, y a partir de ello tomar parte para los intereses de algunas empresas, de algunas productoras, ¿no? Bien, lo cierto es que para algunos ha afectado bastante, para otros los ha beneficiado. Ha beneficiado para aquella industria que lo ha visto a la producción, en este caso cinematográfica, como algo comercial, como algo muy lucrativo, como algo industrializado, pero para los intereses de determinados capitales, no tanto para realmente elevar la cultura, ¿no? Las teorías críticas lo que siempre van a buscar es hacernos más despiertos a la influencia de los países poderosos con sus ideas que nos quieren vender. Pues ahí, hasta en las noticias, en todas las películas, siempre nos quieren lanzar sus ideales, su forma de vida, y nosotros lo aplicamos con facilidad. Estamos aprendiendo forma de vestir, forma de vivir, hasta decorar nuestras casas, lo que ellos lanzan en sus películas, y a veces sin crítica estamos perdiendo nuestra propia cultura. Bueno, en primer lugar, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt tiene como una de las premisas fuertes el hecho de realizar la masificación de los productos culturales. Y de hecho, Azumare es un producto masivo, para el caso peruano, fuera de serie, en términos de taquilla extendida durante además varias semanas. Luego su paso por Netflix también fue novedoso. No estoy seguro, porque creo que es la primera película peruana en Netflix, que tengo entendido, ¿no? En el caso de la teoría crítica, básicamente tiene que ver con productos de consumo masivos que tienen justamente posibilidades de enganchar con públicos cualquiera, ¿no? Que es lo que obviamente Azumare ha logrado, ¿no? Puedo pensar que es exitosa porque funciona con niños, adultos, adolescentes, ¿no? Abuelos, no tiene un registro de edad marcado, ¿no? Porque puede ver con la familia. Claro. Y también, por otro lado, el humor funciona, ¿no? Para cualquier generación, sin duda. Ahora, el tema con respecto a la teoría crítica es que estos productos masificados, ¿no? Hacían que se valoren por la masa, ¿no? O lo que se llama la tiranía en la masa, a diferencia de productos más íntimos, espirituales, o con un cineasta que está haciendo algo mucho más particular o de culto, ¿no? Que tiene justamente por ser algo particular, ¿no? La conexión con la masa es menos frecuente, ¿no? No es una película, pero es una película comercial, es un madre, ¿no? Por ende, necesariamente va a ser una película masiva, ¿no? ¿Cuál considera que son las causas de este fenómeno? Bueno, hay varias. Básicamente, una nueva concepción industrial, económico, competitivo, se aleja la cultura, como en algún momento lo dije, y se le da más importancia, más predominio a los intereses, a los capitales, a la producción, vamos a decir, de elevar taquillas, de elevar ratings, y se desvaloriza realmente la cultura, los valores, la identidad, ¿no? Ya no interesa eso, sino más es
cuánto ganamos, cuántos millones se ha invertido y cuánto es la taquilla que se recupera, y entre comillas a ello le llaman éxito, ¿no? Entonces, las causas son los intereses. Obviamente siempre hay intereses, pero aquí ya se exacerbó, aquí ya se extralimitó. Y lo peor es que esa raíz está afectando no solamente, vamos a decir, a los países de clase mundial, llamémoslo así, sino también a América Latina, en especial a Perú. Y está cambiando la cultura de las personas, creyendo que eso es el mejor modelo, creyendo que eso es, vamos a decir, la imagen ideal, ¿no? Cuando en verdad es una total distorsión. Como siempre, las causas principales es la economía. Así, las películas norteamericanas, el cine norteamericano, de todas maneras es el mejor que tenemos en forma como lo han hecho. Entonces todo el mundo sí lo adora, lo ve con mucho apego, al contrario de las películas nacionales que no cuentan con tanto dinero para su producción y no pueden hacer ninguna competencia con las películas, con el cine norteamericano. Yo creo que el hecho de una película comercial y exitosa es que lo ha hecho masivo de todas maneras, ¿no? Y además, bueno, es ligera, fácil de ver, no es una película densa para nada, no es una película que comete ningún tipo de riesgo, no hay ningún actor complicado ahí, no hay un guión complicado, más bien justamente las películas que hacen riesgos, ¿no? Películas de directores reconocidos, justo son las que no han sido masificadas como su madre, ¿no? ¿Cuál cree que son las consecuencias más importantes de todo ello? Bien, espero citar algunas. Una primera consecuencia sería la aculturación. La segunda sería la transculturación. Tal vez una tercera, la enajenación. Cuando nos quitan la cultura, nos quitan la identidad, están matando valores de muchas décadas. Entonces, quitarnos una cultura, esa aculturación de por sí ya es una afectación muy antihumana, por decirlo así. Están sobresaliendo intereses económicos sobre lo que es valores, pensamientos, juicios. La segunda, cuando se habla de una transculturación, estamos aceptando nuevas culturas como propias, cosa que no debería ser. Bajo esa influencia están creciendo nuevas generaciones, creyendo que eso es lo correcto, cuando en verdad no. Y la tercera, que yo me atrevo a decir, es la enajenación. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a vivir de lo material y de lo espiritual, la enajenación y la alienación, como los privilegios, como lo mejorcito, cuando en verdad los verdaderos sentidos de valor está en la cultura profunda, oriunda, original de nosotros, de los latinos, del peruano, del sentimiento real de las cosas. Entonces, la invasión de estos aspectos hace que la primera gran consecuencia sea cultural, va a afectar luego a lo social y por ende a lo económico. Vamos a crecer en base a esos criterios errados, falsos, distorsionados, y cuando nos demos cuenta, tal vez sea muy tarde. Yo más bien aprovecharía a la facultad, a la carrera, a los profesionales de comunicación, que a tiempo reflexionen y tomemos conciencia de esto. Esa sería, al menos, mi invocación a propósito de las consecuencias, porque ya lo estamos viendo, o sea, ya somos víctimas, y lo peor que las generaciones son las que podrían vivir unas consecuencias totalmente desmentalizadas, como alguna vez un autor lo dijo, ¿no? Bueno, como decía, que películas como estas pueden eclipsar o hacer poco notorio otro tipo de cine más de carácter artístico, ¿no? Y también como un efecto adicional, cuántas películas más vamos a ver de los mismos actores participando, ¿no? Es decir, parecía ser que en Perú, si te guías por el cine comercial, hay 4 actores que no estoy comentando si son buenos o no, me parece que son buenos en comedia, en la gran mayoría, ¿no? Pero justamente probarlos en distintos roles se está haciendo poco, ¿no?
y hecho probar generaciones nuevas de actores, probar otros actores, ¿no? Donde justamente se ve eclipsado, porque estos ya tienen una marca, un éxito, ¿no? Marcado. Es decir, las películas comerciales van a seguir apostando por ellos hasta que dejen de ser, ¿no? Ítems de audiencia, sin duda. Y el problema que aquí también así refleja, ¿no? Esa es la influencia o las consecuencias de la globalización. Que hoy día todos queremos sentirnos como ciudadanos del mundo. Entonces hasta la ropa que usamos, ¿no? Ya es influenciada por las grandes marcas, formas de vivir, celulares, lo que usamos, ¿no? Así, formas de expresarnos, comida que comemos, ¿no? Entonces así todo es así la influencia de las grandes empresas del mundo, que en realidad no se preocupan ni por nuestra salud ni por nuestra cultura, se preocupan por su propia ganancia. Y eso sí tenemos que darnos cuenta y proteger lo que es nuestro, no caer tan fácilmente a este juego de la globalización, donde estamos perdiendo también así nuestra propia identidad como peruanos, y no solamente peruanos, porque también en mi país ya esta influencia es mucho más fuerte que aquí. ¿Considera que Carlos Alcántara ha perdido su esencia al pasar de un show de comedia al cine? No, ha mejorado. Para mí que llevó su esencia al cine y lo está fortaleciendo ya que las películas tratan de su vida. No creo, porque igual se le ve lo que hacía en la televisión, hace la misma, no ha perdido el su mismo esencia, formato, sino ¿no? que en el cine. Es su producción en sí, no es el actor, es su producción. Viene de bastante tiempo atrás, en distintas etapas de mi vida. De hecho, yo quería esto cuando era niño, soñaba con ser famoso. Hasta hace poco he estado replanteándome si quiero seguir siendo actor o si quiero... Replanteándote si quieres seguir... Relacionado a la teoría de la pérdida del aura, mencionan que Carlos Alcántara en sus inicios en el programa de Pataclown hacía humor, pero un humor más trabajado, haciendo protesta a los problemas sociales del Perú, y que en sus películas de la trilogía de Azumare se ha ido por lo fácil y ya no hace ese tipo de humor. Totalmente cierto, totalmente cierto. Era algo original ver una serie o un espacio de Pataclown, era muy original, era lo peruano, un estilo propio, por decirlo así, ¿no? Y es verdad, era una manifestación, era una expresión de protesta. Obviamente, incluso con algunos ajitos y cebollas. ¿Quién no lo recuerda? Las naricitas rojas, etc. Pero hoy en día, para mí, a título personal, es una pena que se haya distorsionado, es una pena que se haya rebajado, que se haya diluido, entre comillas, la calidad de lo que se esperaba en este actor a través de su madurez, de los años, ¿no? Hoy en día, de verdad, lo producido por el señor Alcántara, para mí, insisto, ha dejado de ser, ha perdido originalidad, se ha vuelto un instrumento más de la comercialización, de lo superfluo, de lo que es hacer cine en el Perú, ¿no? Bueno, él puede hacer lo que le plazca, pero lo peor de todo es que hay público, hay asistentes, expectantes, que lo gozan, lo prefiere, eso es lamentable, y lo peor, que existe todo un aparato comercial para difundir algo que realmente tiene poco valor. Tendrá valor de repente en la realización y el esfuerzo, en el sentido personal del señor o de algunos artistas, que eso no se niega, pero en sí lo que se presenta es, vamos a decir, una pérdida de originalidad. Más priman otros elementos, básicamente lucrativos, comerciales, taquilleros, y en alguna forma la identidad que se creía difundir, promocionar, se esperaba que crezca, se desvió, se desvaneció. Bueno, concuerdo en que efectivamente cuando Carlos Alcántara hacía comedia en la época de Pataclown, en vez de Pataclown como teatro, ni siquiera antes de la televisión, ¿no? Efectivamente era un humor crítico, un humor político muchas veces, ¿no? Incluso se hablaba de alcaldes, de ministros, ¿no? Que estaban en esa época participando en política, ¿no? Y de hecho lo que hace su madre no tiene una intención de corazón o de crítica social o política. Ahora, en algunas entrevistas, Carlos Alcántara sí dice que
hace crítica social en tanto que una de las tramas de su padre no es la conexión entre peruanos de condiciones menos ricas y peruanos, ¿no?, de clase más alta, ¿no? Pero en verdad es un juego de guión para producir risa, en verdad no es tanto una crítica social para nada, ¿no? Creo que desde el punto de vista de lo auriático, de la teoría crítica, en verdad en ninguno de los casos propiamente habría aura, pero sí en el teatro de Pataclown sí, porque tenías el personaje en vivo, ¿no? Y quienes fuimos a ver a Pataclown en sus inicios al teatro, ¿no?, tener la experiencia del actor vivo siendo la denuncia del caso, ¿no? No la reproducción en serie, que es la película, ¿no?, o justo la serie televisiva, ¿no? Creo que se podría utilizar lo del aura, que es lo irrepetible, ¿no?, como cuando asistimos, ¿no?, al teatro de Pataclown, que era algo único, solo podías verlo si ibas al teatro, ¿no? Y más bien en las películas o en la televisión, ¿no?, la pasan cada rato, ¿no? Pataclown ha tenido 1000 repeticiones, ¿no?, en Canal 2 durante años de años, ¿no? Sí creo que Alcántara en sus inicios tenía algo aureático en su desempeño como actor de teatro. Me parece que sí, ahí había algo de aura, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo cambiaríamos la concepción del cine en nuestro país? Wow. Antiguamente el cine era un motivo de reunión familiar, de ir para espectar algo interesante, algo bonito, algo fantástico, y de repente algo espectacular, ¿no? Y entonces íbamos. Muchos de nosotros hemos apreciado los efectos especiales, ¿no?, la realización, en fin, dependiendo de los géneros. Pero eso era antes. Hoy en día el cine, para mí, se ha devaluado, se ha convertido ni siquiera en una distracción, se ha convertido en algo muy comercial, en algo muy superficial, muy gaseoso, donde ya no tiene valor. Cualquier cosa presentan, con tal que haga reír, con tal que cause una gracia en el público, ya es éxito. Se ha perdido esencia, se ha perdido contexto, se ha perdido historia. Antes una película te ubicaba, te ponía un escenario, no me refiero al escenario físico, sino un escenario de contexto social, histórico, ¿no? Por decir los 10 mandamientos, o la batalla en tal, ¿no? Bueno, es una realización, parte de la Segunda Guerra Mundial, algo así, o una historia de cowboy sentimental, donde se miraba parte de la historia de Norteamérica, por decirlo, ¿no? Pero ¿ahora qué? Ahora es una situación de verdad, sin sentido, incoherente. Claro que a veces uno ya lo toma como un pasatiempo, ¿no?, podría decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, para mí el cine ha decaído. Pero hay que tener en cuenta, no todo el cine estamos hablando, pero es porque sí hay producción europea, española, francesa, italiana, que conserva mucha identidad, valores. Hay rescatables productoras que sí hacen un buen cine, que tienen mensaje, ayudan al desarrollo personal, a la unión familiar, presentan casos. Entonces, al final, cada quien elige qué película quiere ir y a qué cine. El asunto está en que no todos los cines te pasan realmente las buenas películas. Lo que se podría hacer, poner más énfasis en el cine nacional, ver las películas que hablan de los problemas reales del Perú y no tanto de los problemas imaginarios que vienen de Estados Unidos, con sus Avengers, con sus superhéroes que tenemos, ¿no? Porque con eso nos alimentamos y parece que estamos por encima de los problemas reales que sufre nuestro país. Entonces aquí se podría aplicar como, ¿no?, si en otros países hacen, abrir algunos cines pequeños, particulares, donde se va a proyectar películas nacionales, donde se puede después hacer alguna discusión, donde tenemos encuentro con los actores o con la producción, donde sí podemos hacer unos debates sobre los problemas reales que vive nuestra sociedad. Porque en realidad todas las películas que vienen de Estados Unidos no tocan nuestra realidad. O si hablamos así del futuro, science fiction, o si tenemos problemas, pero de la sociedad de Estados Unidos, y a veces así no entendemos o no queremos entender los problemas sociales que sufrimos aquí.
Es una pregunta complicada porque en teoría debería empezar por un tema de una ley de cine real que fomente realmente las producciones de calidad y que apuesten por hacer cine de carácter artístico y no solo comercial, ¿no? Eso sería una primera cosa que de hecho el Ministerio de Cultura lo hace, de hecho hay más concursos que antes, pero ser apoyados del Estado sería lo idóneo para tener una producción igual que ha pasado en Colombia, en Argentina, en el caso chileno, a menor medida, ¿no? Para tener un apoyo real desde el Estado, ¿no? En cuestión. Yo creo que eso es una primera cosa. Y la segunda es complicada, pero debería ser, ¿no?, más espacio de exhibición de cine de carácter alternativo. Lo que ponte ha pasado en el arte contemporáneo, en que se han abierto muchas galerías alternativas, ¿no? Para que no sean solo los museos y solo las galerías tradicionales, ¿no? Hemos perdido lo que antes era el cine club, ¿no?, o cine de barrio, pero se puede reflotar, porque va a ser un proyector, un espacio grande, ¿no?, y se puede proyectar cosas ahí de carácter alternativo al cine comercial, ¿no? Eso sería un proyecto que no sé bien cómo fomentarlo, pero por ahí podría haber justamente, ¿no?, la posibilidad de gente que quiere ver otro tipo de cine, ¿no?, tener sitios donde verlo, no verlo solo en su casa, con la película pirata, pues nadie compra una película peruana original, no existe esa compra, ¿no? Y de hecho en las carteleras de cine comerciales no van a aparecer esas películas, y si aparecen 4 días, como decíamos.